Buenas gente, hoy voy a hacer un vídeo un tanto diferente a lo que os tengo acostumbrados. Es un vídeo de opinión sobre un tema que me parece que está hace tiempo como bastante de moda y no estoy muy de acuerdo con él y me gustaría simplemente pues eso, exponer una opinión y si alguien, no sé, opina como yo, le hace reflexionar o lo que sea, pues bien. Para empezar, también os quería preguntar si sabéis exactamente cómo podría hacer para grabar este tipo de vídeos sin auriculares. Porque no sé si es cuestión de tener una buena cámara, en plan, de estas de vídeo normal, o sea, yo uso una webcam de estas de toda la vida. O de tener un micro mejor que el que yo tengo, porque tengo... Ahora porque estoy con los auriculares, pero tengo esto, si no. O sea, el típico micro de estos cutres que lo probé una vez y no graba bien el sonido ni nada, así que... Uy, ahí va, que la lío pardo. Pues... Pues no graba bien el sonido, así que este ya no lo uso. Así que si alguien sabe si es cosa del micro, que tenga que ser de mejor calidad o cosas de estas, que me lo diga. Bueno, y ahora sobre el tema que os decía que iba a opinar y tal. Es sobre el tema de las personas tóxicas. Desde hace un tiempo veo en muchos sitios o tipo libros o páginas de autoayuda o aplicaciones o cualquier artículo que hable sobre estar mejor contigo mismo y cosas así, o alcanzar la felicidad y cosas de estas, que una de las cosas que recomiendan es huir, alejarse de las personas tóxicas. Entonces, yo para empezar me pregunto qué es exactamente una persona tóxica, ¿no? Porque por lo que he leído, vale, puede haber personas que realmente pues van con mala fe y quieren ir a putear, a hacer daño a los demás y no sé, que son malintencionadas, que tienen mal corazón y lo que tú quieras. Y entonces, en ese tipo de personas, entiendo que puedas ver a alguien dañino para ti y que quieras alejarte de esa persona. Eso lo puedo entender, ¿vale? Pero es que muchas veces describen a persona tóxica como alguien que simplemente tiene problemas o está mal o tiene pinta de ser infeliz. Alguien que a lo mejor, yo qué sé, es pesimista o se siente la víctima de las situaciones o cosas de estas y no sé, yo me pregunto realmente lo más acertado, lo que denota por tu parte que seas una buena persona es coger a ese tipo de persona y apartarla, alejarla de tu vida, porque digo yo, igual si esa persona es tóxica en ese momento o genera malestar a su alrededor o a otras personas, igual es porque esa persona se está sintiendo mal. Igual es porque esa persona necesita ayuda, ¿no? O sea, igual es porque está sufriendo, igual no es porque quiera hacer daño a los demás, igual no es porque no sé, porque él haya nacido así y quiera ser un capullo y destruir el mundo y no, a lo mejor es que esa persona simplemente está mal y a lo mejor lo que necesita es que el resto de personas la apoyen y estén ahí, no que simplemente por considerarla una persona tóxica se alejen, ¿no? Porque no sé, yo no lo veo tóxico en sí, yo veo que es alguien que a lo mejor necesita ayuda. Ya te digo, no te digo que no haya personas que realmente pues sí, sean malas personas y hagan lo que hacen por hacer daño, pero yo creo que hay otro sector que hoy en día y desde hace tiempo es considerado persona tóxica y aquello que deberías alejar de tu vida, que realmente a lo mejor solo es gente que necesita ayuda y que si tú las alejas de tu vida les estás causando más mal. Y sería muy egoísta, a mi parecer, el pensar solo en ti mismo y decir, ve, como esta persona me aporta tristeza de algún modo porque es, no sé, está siempre hundida o lo que sea, pues la mando a tomar por culo, yo sigo con mi vida feliz y que se siga hundiendo en su miseria sola, ¿no? Porque según esta visión de echa de tu vida a las personas tóxicas es un poco así. Yo al menos lo interpreto así.
Entonces, yo puedo entender que si tú, por ejemplo, también estás pasando un mal momento, que tú pues estás deprimido o estás sufriendo, lo que sea, lo último que necesitas tal vez sea otra persona que también esté jodida y que te esté diciendo constantemente pues que la vida es una mierda o que, yo qué sé, que lo vea todo negativo, todo pesimista, todo negro. Tal vez en ese caso pues entiendo que por propia supervivencia tú decidas alejarte de este tipo de persona, siempre no porque seas malvado, porque tengas mal corazón, sino simplemente porque tú no eres capaz en ese momento de lidiar con el dolor de otro, porque el tuyo propio te está superando. En ese caso, en el caso simple de eso él o yo, lo puedo entender, ¿vale? Supervivencia, miras por ti antes que por el otro, ¿de acuerdo? Lo puedo entender. Pero en el caso de que tú mínimamente estés bien y vayas haciendo y tal, no me parece que sea lo más acertado recomendar a todo el mundo, así como norma general, para ser feliz, aléjate de las personas tóxicas, porque insisto, puede haber gente que está teniendo problemas, que en ese momento no es una compañía que te haga súper feliz, pero que a lo mejor o es tu amigo o es un conocido tuyo o lo que sea que está pasando por un mal momento, por una mala racha o lo que sea, y podría ser tildado, según algunas características, de persona tóxica. Y no creo de verdad que lo más sensato, lo más acertado y lo que demuestre de ti que eres mejor que esa persona sea darle la espalda, no lo creo. Así que simplemente quería, pues, no sé, dar mi opinión sobre el tema diciendo que creo que es un error, que los que recomiendan eso en algunos casos pueden estar muy equivocados. Salvo en las excepciones que he dicho, creo que es estar equivocado. Y que creo que deberíamos apoyarnos y ayudarnos más unos a otros, sobre todo cuando vemos a alguien así. Sí que es verdad que a lo mejor hay gente pues que no se deja ayudar o no sabes cómo ayudarlos y ya te digo, si es demasiado para ti, pues entiendo que intentes tomar cierta distancia para que esa persona no te afecte demasiado, o si eres demasiado sensible y su estado de ánimo pues te perturba en exceso, pues lo entiendo. Pero si no, joder, intenta hacer algo por ayudar a esa persona que tal vez se está intoxicando más a sí misma que al resto, o sea, tanto que puede ser tildada de tóxica, no. Precisamente, seguramente quien más se está envenenando, quien más está sufriendo esa toxicidad es ella misma, ¿no? Esa persona. Entonces, creo que sería mucho mejor que se intentara tender la mano a ese tipo de gente, de la forma que sea. Ya sea, yo que sé, simplemente escuchándola o apoyándola o intentándole hacer ver que no es todo tan oscuro como pueda pensar o a lo mejor, yo que sé, recomendándole si creéis que le hace falta pues ser un psicólogo o algo así, no lo sé. Pero mandar a esa persona a tomar por culo, pensar es que no va a aportar nada bueno en mi vida y simplemente es eso, ¿no? Como un objeto más, como cumples estas características en este momento, eres una persona tóxica, fuera, no deberías estar aquí, ¿sabes? No sé, me parece muy inhumano, muy frío, muy... no sé. Creo que en este aspecto es como que nos estamos deshumanizando un poco, ¿no? Y bueno, simplemente eso, el tema era este, quería exponer pues un punto contrario a lo que me suelo encontrar. Y diría que ya está. Que no tengo nada más que decir sobre esto. Así que nada, intentaré ir de vez en cuando opinando sobre este tipo de cosas y espero que os haya gustado el vídeo, que os entretenga o os haga pensar un poco en cómo está funcionando esta sociedad, porque muchas cosas desde luego no estoy muy de acuerdo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Que vaya muy bien. ¡Yané!